año 1996 yo estaba coordinando la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz. Y una de las actividades que teníamos en la comisión era acompañar grupos de desplazados. A finales del 96 dejamos un acompañamiento que teníamos en Barrancabermeja porque allí había muchas organizaciones no gubernamentales que estaban acompañando y veíamos que en esta región de Urabá había muchos desplazados, pero no había quien acompañara. Entonces organizamos un equipo en turbo para acompañar a los desplazados que venían del Chocó. En ese momento el obispo de Apartadó nos pidió que le diéramos una asesoría a un grupo de campesinos de San José que tenían la intención de declararse públicamente como comunidad neutral. Esa fue una propuesta que les hizo el mismo obispo Duarte Cancino, que después fue asesinado en Cali. Bueno, al obispo que sucedió a Monseñor Duarte Cancino, Monseñor Tulio Duque, se le ocurrió reunir a comunidades indígenas y campesinas que estaban pensando en esto de la neutralidad, porque realmente el nivel de violencia en toda la región era aterrador. Y la idea era cómo salirse de la guerra, cómo exigir los derechos de la población civil en medio de la guerra y afirmar muy públicamente que estos grupos campesinos e indígenas no estaban en la guerra y que los respetaran como no combatientes. Entonces, la primera comunidad que se creó fue la comunidad de San José, el 23 de marzo del año 97. Ese día era el Domingo de Ramos de la Semana Santa y al obispo se le ocurrió que ese día teníamos que inaugurar la comunidad de paz porque estaban aquí en la región un grupo de parlamentarios holandeses y del Parlamento Europeo para que fueran testigos. Entonces se le hizo una ceremonia, asistieron estos parlamentarios, se hizo pública la proclamación de la comunidad y los campesinos firmaron un acta, pero en esa misma semana, el miércoles santo, empezó una arremetida brutal contra la comunidad, contra los que habían firmado, ¿no? Los paramilitares iban visitando las veredas y obligando a los campesinos a abandonar la tierra y les decían que tenían 4 o 5 días para salir y si no, los iban a matar. Y de hecho mataron a muchos campesinos para demostrar que estaban hablando en serio, ¿no? Entonces esa fue una semana de sangre terrible y todo el mundo se desplazó, pues no todas las veredas, quedaron más o menos 5 veredas con alguna población, pero los demás huyeron y unos se fueron lejos, pero mucha gente, sobre todo los que no querían abandonar su tierra de una manera definitiva, se congregaron en el caserío de San José. Y la gente que vivía en el caserío, que también había firmado la declaratoria, la mayoría se había ido, muertos del miedo. Entonces el caserío estaba prácticamente vacío y en cada casa se acomodaron 10 o 15 familias en un hacinamiento terrible. Y ahí hubo un pacto de resistencia, ¿no?
yo creo que fueron entre 800 y 1000 campesinos que decían, optamos por no dejarnos quitar la tierra y vamos a organizar la resistencia. Incluso muchos los invitaron a que huyeran de ahí. La misma alcaldesa de Apartadó, Gloria Cuartas, les ofreció mandar camiones para que los transportaran lejos. Ellos dijeron que no querían dejar su tierra. Y a los 8 días yo subí con algunos de la Comisión de Justicia y Paz. El espectáculo era aterrador porque por el estrés, por la situación, la mayoría de la gente estaba enferma, tenía paludismo, ¿no? La mayoría de los niños estaban enfermos, no había nada que comer. Teníamos que subir mercados muy precarios y la gente organizaba unas ollas comunitarias que no alcanzaban para todo el mundo. Alimentaban primero a los niños, muchos adultos se quedaban sin comer, era una sola comida al día. Y el terror era muy grande, porque los paramilitares estaban alrededor del caserío, siempre amenazando con asesinarlos a todos, ¿no? Entonces, lo que se vivió allí en esos primeros meses fue terrible. Y recuerdo que esa primera semana, a los 8 días, cuando yo subí, un grupo de líderes me rodeó ahí junto a la capilla y me dijeron, nosotros estamos agradecidos con la Comisión de Justicia y Paz por todo lo que nos ha ayudado a preparar esta declaratoria y demás, pero eso no es suficiente. Nosotros necesitamos un acompañamiento 24 horas al día, porque si no nos acompañan, la mayoría de la gente se va a ir. Entonces, yo tenía mucho temor porque realmente entrar a San José en ese momento era arriesgar la vida. Había enfrentamientos armados a todas horas, uno oía disparos por todas partes, las amenazas eran permanentes, la situación de la gente demasiado precaria. Entonces el equipo lo teníamos el equipo de Justicia y Paz lo teníamos en Turbo. Yo esa noche llegué a Turbo y le expuse la situación al equipo de religiosas y laicos que teníamos allí. Y les dije que el que quisiera ofrecerse para acompañarlos permanentemente, pues lo pensara muy bien, porque realmente entrar ahí era arriesgar la vida muy fuertemente. Y esa misma noche, Eduard Lanchero, que era se había retirado hacía poco de la comunidad salesiana, me dijo, yo me voy ya para allá. Yo le dije, no, piénselo mejor, no me lo diga hoy, dígamelo mañana. Y me dijo, no, ya he tomado la decisión. Y al otro día se vinieron 3 personas, ¿no?, del equipo. Una religiosa española, un Eduard y una también ex religiosa colombiana que se acaba de retirar de su comunidad, y estuvieron acompañándolos de manera permanente, 24 horas al día. Esa experiencia fue muy difícil, muy dura, porque realmente los paramilitares rodeaban el caserío. No había comida, entonces se iban un grupo de 20, 30 personas a cosechar en las fincas más cercanas que habían dejado
donde habían dejado algo sembrado, algo de maíz, algo de frijol, para hacer algo de comida, pero tenían que salir unidos de las manos todos, como formando un solo grupo, porque los paramilitares los rodeaban en el camino, ¿no? Con las armas apuntadas, ¿no? Y por la tarde regresaban cogidos de las manos también, con mucho temor, a cocinar lo poco de comida que traían. Y entre esos días pues había muchos muertos. Casi que una tarea diaria era ir a recoger cadáveres, ¿no? Que dejaban en las cercanías. Entonces y cuando bajaban al pueblo, en los chiveros siempre había un retén paramilitar saliendo de Apartadó, en ese sitio que llamamos Tierra Amarilla. Y allí siempre los paramilitares paraban a los chiveros y tenían una lista de gente para matar. Si encontraban, les pedían los documentos, y si encontraban a alguien que estaba en la lista, lo sacaban del chivero y lo asesinaban en la misma carretera, o se lo llevaban un poco más allá y lo asesinaban. Era realmente una situación de terror, lo que se vivió muchos meses, yo diría años, porque esto duró varios años. Entonces en ese momento pues la Comisión de Justicia y Paz entró como en una alianza con este proyecto. Edward, que en ese momento representaba a la comisión y con las otras personas, fue una persona clave para conducir esa situación tan difícil. Él les ayudó a organizarse por manzanas, por grupos de familias, a construir un reglamento para vivir en medio de la guerra, y ese reglamento fue construido artículo por artículo, con participación de todas las familias. Ahí se tomó la decisión que hasta los niños de 12 años podían votar y participar, y a cada uno de los artículos del reglamento se le daban varias rondas para que fuera algo muy asimilado por la misma comunidad. Y así se construyó ese reglamento. Y no solamente era para protegerse de la muerte, pues, que estaba rondando todos los días, sino también fueron descubriendo que allí podían ir construyendo una comunidad diferente, que llamaron una comunidad en resistencia, ¿no? Y una comunidad donde el sentido de comunidad era muy fuerte. Había trabajos comunitarios, se empezó a pensar en la propiedad comunitaria de la tierra. En fin, se fue construyendo una comunidad alternativa poco a poco. Y allí se empezó a pensar también en cómo recuperar los terrenos de donde habían sido expulsados por los bombardeos y por la acción de los paramilitares. Y al año, el 23 de marzo del año 98, se organizó el primer retorno, que fue el retorno a la Unión. Fue un retorno con muchas familias y con mucho acompañamiento, y hay algunas imágenes de ese retorno. Realmente eso fue un acontecimiento que empezó a crear como optimismo en la comunidad, y les empezó como a dar confianza en sí mismos, ¿no? En lo que estaban haciendo, en
esta resistencia. Claro, la Comunidad de la Unión después tendría que desplazarse como otras 3 o 4 veces, porque los paramilitares iban a amenazarlos. En una ocasión hicieron una masacre terrible de 6 líderes de la Unión, el 8 de julio del año 2000. Y en varias ocasiones pues tuvieron que desplazarse, pero retornaban después. Y después hubo otros retornos también a la vereda Arenas, a la vereda La Esperanza. Entonces fueron recuperando esos terrenos de donde fueron expulsados. Pero sin embargo, la matanza de gente del grupo, de la comunidad, continuó muchos años. E incluso en el año 2001 hasta el 2003 más o menos, hubo un intento de desplazarlos o aniquilarlos por hambre, ¿no? Con un cerco de hambre. Porque primero asesinaron a 4 conductores de chiveros con la intención de que ningún chivero se atreviera a volver a San José a traer alimentación. Entonces lo lograron. Realmente después ningún chivero se atrevió a volver. Después asesinaron a 4 que tenían tiendas en el caserío. Fue la masacre de los tenderos una noche en el 99 creo que fue. Y esas tiendas pues hubo que cerrarlas. Y después empezaron a asesinar a todos los que tenían alguna venta de alimentos o de gaseosas o de agua en ese trayecto entre Apartadó y San José, que son 12 kilómetros. Ahí fueron asesinando a todo el que vendía alimentación, hasta que realmente se produjo una situación de hambre terrible. En ese momento llegó un nuevo obispo a Apartadó y él escuchó la información pues sobre el hambre que se estaba padeciendo. Él quiso comprobarlo personalmente y se vino a pie desde Apartadó mirando si había alguna posibilidad de conseguir comida y comprobó que era imposible, ¿no? Entonces llenó un camión con auxilios de la Cruz Roja o de otras entidades, un camión de alimentación, y lo envió allí. Pero la comunidad tomó este desafío, digamos, del cerco de hambre para pensar como otra dimensión del proyecto comunitario, que era la soberanía alimentaria. Entonces empezaron a sembrar allí mismo, cerca del caserío, pues los elementos más importantes de la dieta alimentaria, ellos escogieron 4 elementos, que eran el maíz, el arroz, el frijol y la caña de azúcar. Y empezaron aunque no tenían mucha experiencia, habían cosechado o cultivado mucho el maíz y el frijol, pero lo otro no. Y realmente tuvieron éxito y pudieron sostener una mínima dieta alimentaria, y también cuando salían a vender algo de lo que les sobraba en Apartadó, se iban todos en grupo, todos juntos con acompañamiento también internacional, para evitar que los asesinaran en el camino, porque era el momento del cerco de hambre, ¿no? Entonces, todo esto fue un aprendizaje y ir construyendo como un modelo de comunidad alternativa
muy poco a poco. Pues yo creo que Edward fue una persona que condujo mucho este proceso y ellos lo identificaron pues como un líder, un asesor. Estuvo 15 años, en 25 ocasiones que las tenemos registradas, intentaron asesinarlo y la misma comunidad lo protegía, lo escondía, lo sacaba por otros caminos, en fin, hasta que finalmente sufrió un cáncer y murió. Y murió hace 4 años. Y así la comunidad ha ido construyendo también, no solamente con ideas de trabajo comunitario, sino también con rupturas, porque en los primeros años confiábamos todavía en la justicia, ¿no? Creíamos que si se llevaban los casos a las instituciones de justicia, se podría frenar un poco el nivel de crímenes que se cometían contra la comunidad, pero esa misma experiencia de ir a la justicia, llevar testigos, nos demostró de una manera directa y contundente que la justicia era una institución supremamente corrupta y que estaba al servicio de la impunidad. Entonces se llegó a una ruptura con la administración de justicia. Luego se mantuvo una interlocución con otras instituciones del Estado, sobre todo por impulso y por presión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que siempre nos pedía que tratáramos de dialogar con las instituciones para encontrar caminos de protección, pero ese diálogo también se fue agotando. Cada 2 meses más o menos nos reuníamos con un número grande de instituciones, de varios ministerios, la fuerza pública, los órganos de control, y eso no produjo ningún resultado de protección. Entonces también hubo una ruptura con las instituciones del Estado, de ese diálogo, sobre todo después de la masacre del año 2005, que fue una masacre yo diría que fue el momento más doloroso y más traumático para la comunidad, porque allá asesinan a uno de los líderes históricos, de los fundadores de la comunidad, que a mi juicio era como la persona en que más confiaban, en que era el líder en que más confiaba la comunidad. Lo asesinan con su compañera y con uno de los hijos, y al mismo tiempo a otra familia de la comunidad, en La Resbalosa. Esa masacre yo creo que marcó como un punto de no retorno, ¿no? Como que hizo pensar a la comunidad: ya hemos pagado un precio de sangre excesivo y ya no volvemos atrás.